Bienvenidos hermanos a este canal Jesús de la Divina Misericordia, Jesús Salvador de los hombres. En este vídeo vamos a presentar las apariciones de la Virgen del Carmen en San Sebastián de Garabandal. Ya hemos presentado en este mismo canal dos vídeos referentes a estas apariciones de la Virgen del Carmen en Garabandal, el primero y el segundo, que trataban en principio sobre todos los fenómenos extraordinarios y sobrenaturales que ocurrieron allí en las cuatro niñas videntes, que eran 4 niñas de 12 años, una tenía 11 años, todos los fenómenos que ocurrieron que la Virgen del Carmen les presentó a estas niñas, y luego también se dijeron en esos vídeos los 2 mensajes que la Virgen del Carmen transmitió al mundo a través de estas videntes, de estas 4 niñas. Pues en este vídeo de hoy vamos a hablar de la parte profética de esta aparición. En Garabandal, la Virgen reveló también a las niñas una serie de profecías, una serie de eventos que vendrían al mundo. Las principales fueron 4, hay bastantes más, hay unas cuantas más, pero las principales fueron 4 profecías. La primera profecía fue el anuncio de que iban a venir 3 papas después de la muerte de Juan XXIII. Juan XXIII era el papa que estaba en ese momento en el pontificado, cuando estaban ocurriendo las apariciones, y cuando muere Juan XXIII, pues la profecía dice que tras él vendrán 3 papas para que comience lo que se denomina el final de los tiempos. Pues bien, fue a comienzos de julio de 1963, no olvidemos que estas apariciones se inician en 1961 y acaban en 1965, pues bien, a comienzos de julio de 1963, una de las videntes, Conchita, sorprendió al mundo con esta profecía de los 3 papas. Conchita iba con su madre y una amiga de su madre paseando por las calles de Garabandal, por las calles de esta aldea pequeña del norte de España, en Santander. Pues bien, y en un momento escuchan que suena la campana de la iglesia. La campana de la iglesia tocó anunciando la muerte del Papa. Ellas se enteran que el Papa Juan XXIII había fallecido y la niña en ese momento le reveló a su madre que le reveló lo que la Virgen le había dicho, ya le había contado previamente, que quedaban 3 papas para el final de los tiempos. La madre de Conchita la corrigió a la niña diciéndole: será para el final del mundo. Y la niña le contestó que las palabras de la Virgen fueron para el final de los tiempos. Realmente Conchita lo que reveló es que quedaban 4 papas para ese final de los tiempos, pero que a uno de ellos la Virgen no lo consideraba porque iba a estar muy poco tiempo de papa. Si hacemos un recuento, tras el fallecimiento de Juan XXIII, los papas que se sucedieron en el pontificado fueron los siguientes. A Juan XXIII le sucedió Pablo VI. Tras Pablo VI vino Juan Pablo I, y precisamente Juan Pablo I fue el que duró muy poquito, duró solo 33 días en el pontificado. Tras Juan Pablo I vino Juan Pablo II, muy conocido, un papa muy viajero, además muy querido en el mundo. Y luego también llegamos, después de Juan Pablo II, a Benedicto XVI. Benedicto XVI, que es un papa que ha muerto recientemente, murió el 31 de diciembre del 2022, o sea, no hace mucho, y que sabemos, porque Benedicto XVI se retiró dentro de su propio papado, se retiró alegando algunas cuestiones de salud, etcétera, de que no se encontraba con la capacidad, en un estado óptimo para poder llevar ese cargo de papa, y entonces compartió el papado con Francisco, que es el papa actual. Bueno, hoy día, como vemos, ya han sucedido los 4 papas, ya han sucedido, después de la muerte de Juan XXIII, ha sucedido Pablo VI, como digo, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Pues bien, estamos en el final de los tiempos, según la Virgen. Fue el 19 de marzo del 2013, el día de San José, cuando Francisco asumió el pontificado. El 19 de marzo del 2013. Y pues bien, aquí comienza esta profecía de este tiempo histórico, que es el final de los tiempos. Pues bien, en Garabandal, aparte de esta profecía, que nos dice que estamos en el final de los tiempos, en Garabandal también se profetizó un aviso. La Virgen del Carmen también trajo esta profecía a las niñas para que la diera a conocer al mundo. Un aviso.
La Santísima Virgen reveló que habría un aviso del cielo a la tierra. Y fue el 1 de enero de 1965, o sea, el mismo año en que acaban las apariciones, que como ya digo duran unos 4 años, desde 1961 a 1965, en noviembre de 1965, la Virgen del Carmen se despide de Conchita, una de las videntes, la vidente principal, podemos decir. Pues fue justamente eso, como digo, el 1 de enero, empezando el año de 1965, durante un éxtasis en los Pinos de Garabandal, un éxtasis que duró aproximadamente 2 horas, pues cuando Conchita recibió esta información, esta revelación por parte de la Virgen. También Jacinta y Mariloli recibieron mensajes referentes al aviso, aunque solo Mariloli supo el año en que ocurriría. Tanto la una como la otra coinciden en que el aviso llegaría al mundo cuando las cosas estuvieran en el peor momento. Hablaron de invasión o persecución comunista en Europa, y que la Iglesia parecería que habría desaparecido, pues sería difícil recibir los sacramentos. Los sacerdotes tendrían que esconderse y habría gran derramamiento de sangre. Es decir, estaríamos en una etapa, en una época difícil para la Iglesia. Pues bien, si recordamos la visión del tercer secreto de Fátima escrito por Sor Lucía en el convento de las Doroteas, aquí en España, en Galicia, en la ciudad de Tui, justamente el 3 de enero de 1941, se nos habla precisamente de una persecución comunista, que sería especialmente violenta en Italia. Pero vamos a ver qué característica tiene este aviso que la Virgen del Carmen anuncia que el cielo va a dar a la humanidad. El aviso es un evento que va a ser para todos. Es un evento, por lo tanto, universal. Es un evento que ocurrirá en toda la tierra y a la vez. El aviso presenta 2 elementos. Un elemento natural o de naturaleza cósmica, un elemento natural de naturaleza cósmica que ocurriría, por lo tanto, en el espacio, en el firmamento. Y que Conchita describe como si fuera el choque impresionante de 2 astros, como si 2 astros chocaran, y ese impacto que da al chocar los 2 astros estos, pues se generara y se desprendiera una gran cantidad de luz, tal que esta luz vendría a la Tierra, viajando a la Tierra y la envolvería el planeta Tierra. Por lo tanto, es un choque de 2 astros, no es ningún astro chocando con la Tierra, no es el impacto de un astro con la Tierra, sino 2 astros externos que chocan en el firmamento y que desprenden esa gran cantidad de luz, que esa luz sí es la que viene a la Tierra y envuelve a la Tierra entera. Por lo tanto, esto es un fenómeno externo al hombre. El otro elemento del aviso es un elemento místico, un elemento sobrenatural, que ocurriría simultáneamente al elemento natural que hemos descrito anteriormente, es decir, al fenómeno cósmico. Este elemento místico, pues va a ser interno al hombre y consiste en eso, en un evento sobrenatural extraordinario que va a suceder en el interior de las personas, o sea, en su mente, en la mente de cada uno de nosotros, en nuestra conciencia. Y esto va a ocurrir a la vez que el elemento externo, es decir, que la luz esa que viene del impacto de los 2 astros. Va a ocurrir todo simultáneamente. El aviso ocurrirá en todos los habitantes del planeta, desde los 7 años en adelante hasta el anciano más mayor. Las niñas dicen con 7 años porque es cuando la Virgen dice que cuando los niños tengan un poquito de uso de razón. Pues bien, va a ocurrir, como digo, en ese intervalo de edad, va a ocurrir para todas las personas del mundo, sean de la religión o doctrina que sean, de la filosofía que sean, de la condición, raza, edad como digo, ese intervalo, o incluso si son ateos. O sea, que va a ocurrir a todas las personas. Además, se encuentre la persona en el lugar que se encuentre en el mundo. Ya puedan estar viajando en un avión o en un submarino a unas cuantas leguas por debajo del nivel del mar, o incluso haciendo submarinismo en una de las fosas marinas más profundas del Pacífico. El aviso, por lo tanto, y en definitiva, es un éxtasis. Es un éxtasis que le ocurrirá a todas las personas del mundo y en todas partes. Pero, ¿en qué consistirá este éxtasis universal del gran aviso? Pues bien,
Las niñas videntes lo describen así. Por un corto espacio de tiempo el mundo quedará paralizado y ningún motor o máquina funcionará. Es como si el tiempo se detuviera para todos y para todo. Durante este tiempo, las conciencias de las personas van a quedar iluminadas por la luz de Dios. Así pues, el aviso es un medio para corregir la conciencia del mundo, para poner en las conciencias la luz de la verdad de Dios. Este fenómeno va a ser realizado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es un fenómeno sobrenatural, divino, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, es Dios. Y producirá, como digo, una iluminación de la conciencia en cada persona, que consistirá en que cada persona se verá a sí misma como Dios la ve. Lo explico un poco. Dios, que conoce todo de cada uno de nosotros, nos va a hacer ver cómo somos en realidad, cuál es el verdadero estado de nuestra alma, es decir, cómo somos vistos por Él. Es como si se nos mostrara el estado de nuestra vida ante Dios. Nos veremos a la luz de la verdad de Dios. En esos momentos de iluminación de nuestra conciencia, cada persona se encontrará a solas con su conciencia y con Dios, y vamos a poder ver lo siguiente. Lo bueno que hemos hecho en nuestra vida, es decir, nuestras buenas obras. También veremos lo malo que hemos hecho en lo que llevamos de vida y sus consecuencias, o sea, el daño que nuestros pecados han ocasionado. Lo bueno que hemos dejado de hacer y que deberíamos de haber hecho, es decir, la omisión. Y el premio o castigo que mereceríamos en ese momento, según nuestras obras, si fuésemos sometidos al juicio divino. Pero hay algo más importante y especialmente. Durante el aviso comprenderemos la enorme fealdad de nuestros pecados, la contribución de nuestros pecados en la pasión de Cristo y en el mal de la humanidad. Es decir, sentiremos en lo más profundo de nuestra alma la tremenda injusticia de haber causado tanto daño a Dios con nuestros pecados. Se dice que por unos minutos sentiremos lo que se llama el vacío de Dios, es decir, como si Dios se retirase de nuestra vida, lo cual es una tortura para el alma, que se siente atraída por Dios, que es su amado y su creador. En ese momento de vacío de Dios vamos a experimentar qué es estar sin Dios y por lo tanto la gran necesidad que tenemos de Él. Necesidad de la que no somos conscientes, de la que no nos damos cuenta por estar tan inmersos en la ceguera de la distracción y seducción del mundo. Vamos a sentir la desesperación constante y eterna que supone la privación de Dios, o sea, lo que sufren los condenados en el infierno. El aviso, por lo tanto, es un éxtasis que nos pretende corregir, mostrándonos cómo somos verdaderamente y qué es lo que provocan nuestras malas acciones o pecados. El aviso nos muestra qué debemos apartar de nuestra vida y qué debemos fomentar para que el amor de Dios brille en nosotros, porque el aviso será como una revelación de nuestros pecados. Diríamos que es como una especie de juicio personal en pequeño. Otra característica del aviso es que no habrá duda alguna de que viene directamente de Dios, de que se trata de un fenómeno divino realizado por el Espíritu Santo, como un Pentecostés. El aviso es pues un fenómeno realizado por Dios, como digo, y será emocionalmente muy doloroso, pero no causará daño físico, aunque mucha gente preferiría morir a soportarlo. Si alguien muriera, sería como resultado del shock emocional recibido, por el miedo que nos producirá la visión de nuestras faltas. Podríamos decir que es como una especie de escarmiento, tanto para los malos como para los buenos. El aviso atraerá a los buenos aún más hacia Dios y advertirá a los malvados que el fin de los tiempos está cerca
y que cercano está también, por lo tanto, el tiempo de la justicia de Dios. Como dije antes, todo el mundo lo vivirá desde donde esté, y nadie escapará de él. Será visible en todo el mundo y al mismo tiempo. Al final nos invadirá un estado de felicidad al saber lo mucho que Dios nos ama, lo mucho que nos ha perdonado y cuánta misericordia ha tenido Dios con nosotros en nuestra vida. El aviso servirá, por lo tanto, como una purificación y va a pretender corregir la conciencia del hombre, buscando que nos alejemos del pecado y persiguiendo convertir a la humanidad entera. Su finalidad es que nos acerquemos más a Dios, que tengamos más fe en Él y que comprendamos que Dios desea siempre nuestra salvación. El aviso se convierte en un medio de corregir, un medio para corregir la conciencia del mundo, para que las naciones dejen de ofender a Dios y le rindan el culto perfecto, en la única religión verdadera, la única fundada por Cristo, la fundada sobre la piedra de Pedro, la religión católica. Dios enviará este gran aviso para purificar y preparar al mundo como antelación al gran milagro que le seguirá. Gran milagro que confirmará precisamente que el aviso habrá sido obra de Dios. Perdón. Dios enviará el aviso para purificarnos, de modo que podamos apreciar mejor el milagro que le sucederá, milagro por medio del cual el Señor nos probará su gran amor hacia nosotros. Así pues, con esta iluminación divina en nuestra mente y en nuestro corazón, lo que realmente vamos a comprobar es nuestra verdad. Es decir, lo que pesa el amor que hay en nuestro corazón, cuánto amor hay para Dios, nuestro Creador, y cuánto amor hemos dado en nuestra vida a los demás, al prójimo. Además, vamos a darnos cuenta también cómo es el amor de Dios para con nosotros, cuánto Dios nos ama y cuánta misericordia nos ha tenido, cuánto nos ha perdonado y cuánto nos sigue perdonando. Con el aviso, Dios espera movernos a cambiar nuestro corazón para seguir el camino de Jesucristo, que es el camino del amor de Dios. Un amor que no es incondicional, sino mucho más, un amor que es santo. El amor incondicional es muy generoso, es un amor que da sin pedir ni esperar nada a cambio. El amor santo lo supera, pues aparte de ser incondicional, es un amor que también sufre cuando sufrimos. Sufre contigo porque te ama, porque solo busca tu bien, tu felicidad. Sufre con nosotros cuando ve que no vamos por el camino de la salvación y que nos estamos perdiendo. Este es el verdadero amor de Dios. Este es el amor de Jesucristo. No olvidemos que se clavó voluntariamente en una cruz para demostrarnos su amor y su verdad. Dios sufre cuando nosotros sufrimos. Dios sufre cuando nos alejamos de Él por el pecado, porque Dios sabe que el pecado es la destrucción de nuestras almas. No olvidemos lo que dice San Juan de la Cruz, el gran místico español. Al atardecer de la vida nos examinarán del amor. Pues bien, este aviso del cielo viene a convertir a la humanidad entera. Es el último esfuerzo que va a hacer el cielo para salvarnos, porque Dios quiere que todos estemos en el cielo con Él, y es que Dios nos ama inmensamente, y ya no sabe cómo demostrárnoslo, para que le creamos. Este va a ser el mayor acto de la misericordia de Dios después de la resurrección y de la Santa Eucaristía. Podríamos llamarlo, pues, un Pentecostés mundial, un éxtasis de toda la humanidad, la última oportunidad que el cielo nos brinda para que cambiemos y nos enmendemos del camino de perdición en que está sumido el mundo. Dios sabe que si en este momento se dieran todos los acontecimientos predichos en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, de lo que llamamos el final de los últimos tiempos, es decir, todos los fenómenos que van a anteceder a la venida de Cristo para instaurar su reino aquí en la tierra, si todo esto ocurriera de repente ahora mismo, la mayor parte de las personas del mundo se condenarían e irían al infierno. Y Dios no quiere eso. Todo lo contrario. El Señor quiere salvarnos a todos.
y es que la humanidad se halla dormida espiritualmente, distraída y seducida por las cosas del mundo. No está entendiendo la humanidad la proximidad de la segunda venida de Jesucristo al mundo. Santa Faustina Kowalska, la santa que recibió el mensaje de la Divina Misericordia, esta revelación de Jesucristo, la que se le llama el apóstol de la Divina Misericordia, ya recibió este mensaje de Jesús, y así lo escribió en una de sus entradas a su diario, en la entrada 429, donde Jesús le comunica a Sor Faustina estas palabras: prepararás al mundo para mi última venida. Y en el numeral 848 de su diario, Jesús le dice también unas palabras a la monja. Y las palabras fueron las siguientes: habla al mundo de mi misericordia. Es señal de los últimos tiempos. Después de ella vendrá el día de la justicia. Todavía queda tiempo. Que recurran, pues, a la fuente de la misericordia. Y en otros numerales del diario, del diario de la Santa de Santa Faustina, Jesús nos dice frases como estas: estoy prolongándoles el tiempo de la misericordia, pero ay de ellos si no reconocen este tiempo de mi visita. Antes del día de la justicia envío el día de la misericordia. Quien no quiera pasar por la puerta de mi misericordia, tiene que pasar por la puerta de mi justicia. Pero las palabras más claras y sencillas son las que la Santísima Virgen María, que es Madre de Misericordia, también le dijo a Sor Faustina, a esta santa, a Santa Faustina, y que ella escribió en la entrada 635 de su diario. Las palabras de la Virgen a Sor Faustina fueron las siguientes: tú debes hablar al mundo de su gran misericordia y preparar al mundo para su segunda venida. Él vendrá no como un Salvador misericordioso, sino como un juez justo. Oh, qué terrible es ese día. Establecido está ya. Es el día de la justicia, el día de la ira divina. Los ángeles tiemblan ante ese día. Habla a las almas de esa gran misericordia, mientras sea aún el tiempo para conceder la misericordia. Como vemos, también la Santísima Virgen le anunciaba a Santa Faustina que proclamara este mensaje de la Divina Misericordia para todo el mundo, para que todo el mundo pudiera acoger la misericordia de Dios, porque el Señor está resuelto en corregir a un mundo que cada vez está más alejado de Él, y que lleva un camino de perdición y destrucción. Dios quiere que vivamos la misericordia. La misericordia es una devoción salvadora. Y el aviso de Garabandal es un gran acto de misericordia de Dios para la humanidad. Va a ser como una sacudida de la mente con la que Dios va a pretender despertar a la humanidad entera, porque se halla espiritualmente muerta. Incluso muchos de los católicos, de los mismos católicos, si se dieran estos acontecimientos bíblicos que hemos dicho antes, pues se condenarían, cosa que Dios no quiere. Como hemos dicho, para estos tiempos el Señor enviará al mundo este mensaje de la Divina Misericordia, dado por Santa Faustina, y a través de Conchita envía el gran aviso de Garabandal. Dios quiere que vivamos la misericordia para salvarnos, porque Dios sufre horriblemente por cada hijo que se pierde, por cada alma que se va al infierno, porque Dios nos ama de una forma que el ser humano no puede llegar a comprender. Podemos decir que Dios es un Padre bueno, que nos ama con ternura y con locura. Su amor es como el del mejor Padre. Dice el profeta Jeremías en las Escrituras: con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti. Y el profeta Isaías dice de Dios: ¿podría una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues yo de ti nunca me podré olvidar. Los montes se correrán y las colinas se moverán, pero mi amor de ti no se apartará. Eso dice Isaías del amor de Dios. El gran aviso es una advertencia fuerte dada por Dios al hombre. Es, podríamos decir, un conocimiento de la verdad dado por Dios Padre, para que salgamos del engaño en que nos tiene sumido el mundo, el demonio y la carne, los tres enemigos de la salvación de las almas. El aviso nos mostrará nuestra verdad, nos mostrará a cada uno de nosotros y de manera personal nuestra miseria, lo poco que somos.
la pobreza de nuestro corazón y nos mostrará también la verdad de Dios, nos mostrará la verdad del inmenso amor y de la inmensa misericordia y compasión que Dios siente por nosotros. Nos va a mostrar la grandeza del corazón de Dios. Por consiguiente, debemos prepararnos para ese día, pero no esperarlo con temor, porque Dios no envía las cosas para causar miedo o terror, sino que las envía con justicia y amor, para el bien de todos sus hijos, para que todos alcancemos la dicha de la vida eterna y nadie se condene, ya que Dios no quiere nunca nuestra ruina, sino nuestro bien, y todo lo dispone para nuestro bien. Debemos, por lo tanto, estar vigilantes de que la gracia, el amor y la paz de Dios habiten en nuestro corazón en todo momento, estando a buenas con Dios, amando a nuestros hermanos, y así nada debemos temer. Practicar la caridad, o sea, el amor de Dios con los demás, arrebata el corazón de Dios, que es Padre de todos los hombres. Pero debemos estar bien claros en una cosa importante. Amar a Dios es sobre todo cumplir su voluntad, más que un sentimiento. Es, como digo, cumplir su voluntad. Seguir a Jesucristo es vivir sus mandamientos, que son de piedad y de vida. Frecuentar y nutrirnos con sus sacramentos. Practicar las obras de caridad y de misericordia con los hermanos. Es importante saber, y así lo reseño, que para estar en gracia de Dios hay que frecuentar y vivir los sacramentos. Y esto es fundamental en estos últimos tiempos. Dios está en su Iglesia, en la Iglesia católica, la fundada por Él sobre Pedro, y está en presencia real. Nos espera para darnos las gracias en el confesionario y en el sagrario, en la Santa Eucaristía. La Eucaristía es el gran regalo de Dios a la humanidad. La Santa Eucaristía es la fuente de todas las gracias. En su gran amor por nosotros, el Señor Jesús nos dio un gran milagro de misericordia, el sacramento de la Santa Eucaristía. Y en Garabandal, con el aviso y el milagro, la misericordia de Dios despertará al mundo. Toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor. Un día el mundo entero adorará con nosotros los católicos la Santa Eucaristía, cuando Dios restaure la Iglesia. Será la más grande época de la Iglesia después de los 2000 años de historia. Todos serán despertados, incluso ateos, para saber que hay un Dios, que es Jesucristo, el hermoso Salvador del mundo, y que está realmente presente en la Santa Eucaristía, y que Dios está allí para ser amado y adorado. Ahora bien, las niñas de Garabandal también dijeron que antes del aviso tiene que suceder una serie de acontecimientos previos en el mundo, y que también están profetizados. Esto es lo que algunos dicen, le llaman el preaviso. Así, antes del aviso tiene que producirse un resurgimiento del comunismo en el mundo, la celebración de un sínodo importante en la Iglesia, y tiene que producirse la muerte de un papa, además de unos conflictos entre naciones poderosas, y junto a todo esto una serie de catástrofes naturales. En una de las apariciones de Garabandal, la Virgen le dijo a Conchita que antes de todos estos acontecimientos se daría un sínodo. La tía de Conchita lo escuchó, y cuando Conchita lo dijo, la tía le dijo a Conchita: te referirás a un concilio, puesto que en ese momento se estaba celebrando en Roma el Concilio Ecuménico Vaticano II. Entonces Conchita le contestó a su tía: no, la Virgen no me ha dicho concilio, la Virgen me ha dicho sínodo, y para mí un sínodo es como un concilio en pequeño. Si nos paramos a pensar un poco, es muy poco probable que una niña de 12 años, con esa escasa formación cultural y con tan poco conocimiento, te hable así de un sínodo, que muy probablemente ni siquiera sabría lo que es. Bueno, pues estos son acontecimientos previos al aviso, por lo que parece que este aviso no es algo inminente, aunque sí pudiera estar cercano. Pues aquí dejamos este vídeo, y lo empezamos para el siguiente, donde ya explicaremos la siguiente profecía, que es el gran milagro de Garabandal. Nos despedimos deseándoles a todos una feliz tarde, bendiciéndolos, el Señor os bendiga a todos, gloria siempre al Señor y mayor amor a la Santísima Virgen. Jesús, en ti confío.